Temas jurídicos, conocimiento, opinión, contingencia y empoderamiento legal. Bienvenidos a nuestro podcast. Acá comienza otro capítulo del Papá Abogado Podcast Radio. Bien, partemos al tiro con el segundo capítulo y vamos con uno de los temas que son obviamente de los más preguntados porque son de los temas que más están cerca, creo yo, o al menos es la experiencia que estoy recibiendo, el feedback. Ay, que sí, digo. La retroalimentación, más cursi todavía, que estoy recibiendo por el canal, que es el tema de pensiones de alimento y visita. Hay otro tema que es el de las deudas. Hay otros temas más que han generado mucho comentario. Pero vamos a partir por estos dos temas principalmente, porque, bueno, no sé si la mayoría, lo más probable es que sí, pero son temas muy preguntados. Son temas muy preguntados. ¿Qué podemos decir acá en cuanto a la pensión de alimentos y en cuanto a las visitas? Primero, que en el TikTok tengo 3 y estoy al debe acá porque anuncié un cuarto y no se ha hecho. Tengo 3 videos muy concentrados de lo que es la pensión de alimentos. Estos son de los primeros videos que se hicieron. Lo estoy mirando en este momento: pensión de alimento 1, pensión de alimento 2, pensión de alimento 3. Y luego de eso hay un montón de preguntas que se contestaron. Igualmente con respecto a las visitas, que hoy día se llama régimen de relación directa y regular. Lo primero que tenemos que establecer acá es que esto es un derecho del niño o niña o adolescente. Es un derecho del niño o niña o adolescente. No es un derecho de la mamá a tener pensión, no es un derecho del papá a tener visitas, no. El eje está puesto en el niño, ¿ok? Eso es lo primero. Centrémonos un poco en lo que es el tema de las pensiones de alimento. Esto va a ser un poco latero y aburrido. Voy a intentar que no, pero luego vamos a tener una retroalimentación con las preguntas de ustedes, que son las mismas que en algún caso yo he ido respondiendo acá. Así que lo primero que tenemos que decir es que la pensión de alimentos, en términos bien concretos, no es para alimento, no es para comida, ¿ya? El concepto de pensión de alimentos es más amplio. Incluye educación, vestuario, entretención, ¿ok? Eventualmente, si el niño o niña tiene una enfermedad, también implica eso. Ahora, ¿cómo se demanda la pensión de alimentos? Generalmente, obviamente, estamos hablando de una familia que no vive unida, ¿no? Que hay un quiebre. Por lo tanto, la mamá se queda generalmente con el hijo y demanda pensión de alimentos al padre. ¿Cómo se determina? Esta es una de las grandes preguntas. ¿Cómo se determina la pensión de alimentos? Yo hice un par de videos y de hecho hoy día vamos a subir otro video explicando nuevamente los mínimos legales. Nuestra legislación, la pensión mínima, está establecida en base a presunciones legales que están en la ley de menores y en las normativas correspondientes que regulan estos temas. No me voy a meter en la lata del número, ni 14.908, etc. Y se establece en base a otro índice, ¿ok? Que es el ingreso mínimo mensual remuneracional. Hoy día en Chile el ingreso mínimo es de 326.000 y fracción. Y en base a ese índice se establece un porcentaje mínimo por hijo o por 2 hijos o más. El porcentaje hoy día mínimo es del 40% de ese ingreso mínimo, ¿ok? Es decir, del ingreso mínimo de los 326.000 pesos, la ley establece un mínimo que es presunción. Que es una presunción que dice la ley: el padre demandado, la madre demandada, presumo que al menos tiene los medios para pagar el 40% de eso. ¿Ok? Que son 130.600 pesos hoy día en marzo del año 2021, que va a cambiar en los próximos meses, va a aumentar. ¿Por qué? Porque va a aumentar el ingreso mínimo. Por lo tanto, se aumenta de 326.000 a 335, por ejemplo, por decir algo, no sé a cuánto va a aumentar. Obviamente los 130.600, que son el 40%, va a aumentar un porcentaje. Esta es una presunción, es una herramienta que la ley le entrega al juez
para aquellos casos en que no tiene los antecedentes, no son suficientes, o el padre no tiene ingresos. Y entonces la ley dice, bueno, yo voy a presumir que usted tiene al menos para pagar esto. Y el padre entonces deberá demostrar que no tiene para eso. Y el juez podrá rebajar prudencialmente. Pero hay que demostrarlo. Si no lo demuestra, se aplica la presunción. Es como la aplicación en defecto. ¿Ok? Si yo llego y digo, oye, mira, yo gano 100 lucas. No me podéis cobrar, ¿cierto? El 40% porque son 130. O sea, me estáis llevando toda la plata. No se puede. Entonces uno demuestra que gana 100 lucas y el juez lo que hace es rebajar prudencialmente. ¿Se entiende? Es una presunción. ¿Qué ocurre cuando la mamá llega y demanda, pide alimentos provisorios? No tenemos ninguna información del demandado, tal vez las cotizaciones por el sistema interno del tribunal con Previred, y dice el tribunal, alimentos provisorios, mientras notificamos, mientras fijo la audiencia, el 40%. O son dos o más hijos, el 30%, que son 92.000 y fracción. Pero son provisorios. Cuando se le notifican al papá demandado, el papá demandado puede oponerse dentro de plazo, 5 días, desde la notificación, y se opone y digo, señor, yo gano 150, ¿cómo me está cobrando 130? Uno se defiende. Para esto yo recomiendo abogado. Pero igual lo puede hacer personalmente. ¿Ya? Nada impide, usted puede pedirle al tribunal comparecer personalmente. Y están las corporaciones de asistencia judicial. Paréntesis. La corporación de asistencia judicial, por lo menos lo que yo conozco, está trabajando. Sé y he tenido información de que en Santiago están solo atendiendo casos graves, urgentes, y todo lo demás está desplazado, ¿ya? Desplazado en el tiempo. Pero hay que intentarlo. Si tú no tienes los medios para contratar a un abogado, tienes que ir a la corporación, hoy día se manda un correo electrónico. Métanse a la página, Corporación de Asistencia Judicial, CAJ Metro, de la región metropolitana, CAJ Valpo, que atiende varias regiones, no solamente Valparaíso. Y, señor, necesito asesoría. Por tanto, requiero que me ayuden con este tema. Fui demandado de pensión de alimentos, me llegó esta notificación y te van a contestar, te van a asignar un abogado. Ahora, si tiene los medios, contrate un abogado. ¿Ok? Desde el punto de vista de las mamás, se me ha preguntado mucho qué pasa que no tengo datos del papá. ¿Qué hago? Demanda igual porque el tribunal, a través de las facultades que tiene, puede ordenar oficios a distintas instituciones para encontrar al caballero. A Carabineros, a PDI, a Servicio de Impuesto Interno, a Registro Civil, a las instituciones, por ejemplo, de AFP. Hoy día la comisaría virtual, ¿cierto? Más de alguien ha pedido los permisos. Así que, bueno, ahí está la información. Haga la demanda y pida que el tribunal oficie por los domicilios. Es posible hacer eso. Ayer me acaban de preguntar eso. Un muchacho de 19 años que quiere estudiar me dice, pero no tengo cómo encontrar a mi papá. Demande y pida que el tribunal lo busque. Viene una regulación nueva, una especie de DICOM de papás morosos. Es un tema que ha estado un tiempo ya en el poder legislativo. Estoy averiguando en qué etapa está, porque pucha que es necesario. Este DICOM va a ser un registro, un DICOM de deudores de pensiones de alimentos, con una serie de nuevas medidas y apremios para justamente lograr que el deudor pague. El mismo hecho del retiro del 10% de los fondos de AFP demostraron una gran cantidad de padres que no pagan la pensión de alimentos. Se habla hasta de sobre un 60-70% de no pago. O sea, de hecho, los tribunales de familia quedaron colapsados. Están hasta el día de hoy. Y entre que se demora el tribunal, no se hace la liquidación de la deuda, que es otro gran tema que vamos a hablar, y no se puede
avanzar con la solicitud de retiro, está también el gran atochamiento que se produjo en las mismas AFP que no estaban preparadas para esto. Por tanto, una vez presentada la demanda, entonces, con los antecedentes en cuestión, ¿cómo se determina la pensión? Es importantísimo saber cuáles son las necesidades del niño o niño adolescente. Esto no es porque el papá gana 5 millones, entonces me va a corresponder una pensión de 2 millones. No. La ley establece criterios, parámetros. La pensión debe ir en la misma idea de mantener el estilo de vida que tenía ese niño. Más o menos, hay que lograr eso. Hacia allá hay que propender. Primeramente, claro, si hay un colegio que está pagado, que es pagado, eso es un gasto que no tendría por qué disminuir. Hay que sumarlo. Generalmente, vamos a hablar de la generalidad. Quien sale de la casa, ¿cierto?, es el papá. Por tanto, los niños van a mantener más o menos su vida. Por supuesto que hay casos y casos, no vamos, pero para efectos de la explicación tengo que generalizar. Pero las necesidades hay que acreditarlas. Porque yo cuando hablé de los mínimos, mucha gente me dijo, pero es que yo tengo 3 hijos y me paga 150. Y usted dice que la pensión mínima es de 130. O sea, por 3 debería pagarme 390. No, no necesariamente. Porque esto es una ecuación donde tú tienes que poner primero las necesidades del niño. Segundo, los ingresos del demandado. Tercero, las circunstancias económicas del demandante. Ojo, que también tienes que tú aportar o proveer de acuerdo a si tú estás trabajando también. Y luego, si no tengo esos datos, operan las presunciones. ¿Ya? Son parámetros, son ideas, son herramientas que tiene el juez para poder llegar a una pensión lo más justa posible. ¿Ok? Por tanto, esto no es tan sencillo. ¿Ya? Las preguntas siempre han ido en esa idea. ¿Ya? Es que no me alcanza. Se puede pedir aumento de pensión, pero tiene que acreditar. ¿Ya? Yo he visto listas de gastos donde dice que el niño va 3 veces al mes a la peluquería y gasta 30.000 pesos cada uno. Eso es una ridiculez. Es un absurdo. No, no existe. Por supuesto que la pensión de alimentos, como ya dije, tiene que contener un elemento de entretención, también de educación, también de vestuario, también de alimentación, también de los gastos básicos que se consumen en una casa. Pero nadie se corta 3 veces el pelo en la peluquería y gasta 30.000 pesos. O sea, yo he visto eso. ¿Ya? Entonces, ojo, hay que tener ahí una suerte de sentido común, ¿no? Y por otro lado, yo no puedo pagar tanto, puedes pedir rebaja. Esto es equilibrado, puedes pedir, pero tienes que acreditar. Es que tengo un nuevo hijo, es una nueva circunstancia. Puedes pedir rebaja. Y la mamá dice, pero ¿por qué si él tiene un nuevo hijo va a afectar? Es una nueva circunstancia que la ley considera para rebajar la pensión de alimentos. ¿Qué tiene que hacer usted, mamá? Demostrar que usted necesita lo mismo o más, que no corresponde, que el señor sí tiene los medios para pagar eso y mantener su nueva familia. Tiene que usted estar en un plan de demostrar esas necesidades. Obviamente que, por ejemplo, la corporación se opera con un uniforme social del demandante, del demandado, cuando rebajan, donde uno dice, bueno, antes eran 150, ahora son 200 y me está pidiendo una rebaja a 100. Ahí es donde yo entiendo que hay un desequilibrio porque la mamá tiene que demostrar que, bueno, ningún sistema es perfecto. Ningún sistema es perfecto. No puedes esperar que toda la solución te la entregue el Estado, la ley. Hay que moverse, hay que tener una contabilidad de los gastos que mi hijo requiere, los mínimos, cuánto yo puedo aportar. Y saber, o en el fondo, tener una claridad de que esto es lo mínimo que yo necesito y que tiene que aportar el padre. Y el padre, por otro lado, bueno, también se ha visto personas que esconden sus ingresos para pagar menos, que transfieren sus bienes. Sí. Y esa situación es la que viene a tratar de arreglar o de regular
esta nueva legislación que les comentaba hace un rato del DICOM de los papás. Corazón. Vamos a hacer también un par de videos de eso en TikTok. ¿Ah? De hecho, me está llegando la hora ya de publicar algo más, porque tengo ahí cada ciertas horas. Bueno. ¿Hasta cuándo se paga? Una gran pregunta que también ahí la publicamos en algún momento. ¿Hasta cuándo se paga la pensión? ¿Hasta cuándo tengo que pagar la pensión? Sí o sí hasta los 21 años. Si está estudiando hasta los 28. Si acabo mi carrera a los 25, hasta los 25. ¿Cuántas carreras? Si termino una y quiero estudiar otra, la jurisprudencia ha dicho que solo alcanza, la obligación alcanza hasta la primera carrera. Ah, es que terminé el técnico y quiero la ingeniería. Lleguen a un acuerdo. Establezcan una fecha en que esto va a acabar. No es que está trabajando, es que está estudiando y además trabajando. Se puede pedir rebaja. Establezcan un acuerdo, pónganse de acuerdo. No, es que no se puede. Bueno, entonces, si no se puede llegar a acuerdos, esas son las normativas. 21 años, sí o sí, 28 si está estudiando. Ya, es que ya terminó su carrera y le sigo pagando. Presente el cese. Demande el cese de alimentos. ¿Cómo? Demostrando que él acabó su carrera. ¿Y cómo? Presenta la demanda de cese y le pide al tribunal que se oficie a la universidad, al instituto, para que diga si el niño, el joven, es alumno regular, cuándo empezó, cuándo terminó, cuánto paga, cuándo terminó de estudiar, cuándo egresó. Ahí está. La información tiene que llegar. ¿No? Y para eso yo recomiendo también abogado. Okay. ¿Qué pasa si mi hijo tiene una enfermedad, una incapacidad? La pensión se paga en tanto dure esa enfermedad e incapacidad. Ahí no rigen, ¿cierto?, estas normativas de los 21 de los 28. Por otro lado, ¿qué ocurre si, como ya decíamos, nace un nuevo hijo? Se puede pedir la rebaja. ¿Qué ocurre si a mí me despiden? Bueno, estoy sin trabajo. Pida la rebaja, no, el cese no se lo van a dar, pero sí la rebaja. Y yo siempre soy de la idea de una rebaja temporal, porque no vas a estar eternamente sin trabajo. 6 meses, o que sea paulatino. Yo siempre voy a instar por el acuerdo. ¿Ya? Ahora, claramente en algunos casos no se puede. Hoy día, en tiempos de pandemia, marzo del 2021, la mediación no es obligatoria. ¿Qué es la mediación? Es una instancia prejudicial establecida para la solución de conflictos de forma colaborativa con la intervención de un mediador, no de un juez. Y no en un tribunal, sino que en la oficina del mediador. Se estableció esta mediación obligatoria para ciertas materias. Tuición, alimentos, visita y algo más, algo menos. Desde que estamos en estado de excepción constitucional, la pandemia, el COVID, la mediación no es obligatoria. Por lo tanto, en este momento tú puedes demandar directamente en el tribunal sin el requisito de haber pasado previamente por mediación. ¿Cómo opera la mediación? Tú, antes de demandar alimentos, tienes que citar de mediación a la contraparte a través de los mediadores licitados, que son gratis, 1 mes, 2 meses se demora más o menos el trámite, o a través de un mediador privado que te va a cobrar. Se le cita una vez, se le cita 2 veces, si no va, se tiene por frustrada la mediación, te emiten un certificado y vas con eso a demandar, en tiempos pre-pandemia y post-pandemia. Si el citado de mediación, que puede ser la mamá también para visitas, o cuidado personal, etcétera, la tuición, si va, se sientan, conversan y llegan a un acuerdo, ese acuerdo va a ser registrado en un acta, que se va a llamar acta de mediación, y el mediador la tiene que ingresar al tribunal de familia correspondiente, se va a aprobar y va a tener fuerza, valor de sentencia. De manera tal que si no se cumple, se pueden pedir el cumplimiento forzado, los apremios que correspondan en cada caso. Hoy día la mediación no es obligatoria, la puedes hacer igual, voluntariamente, por supuesto. Pero a través de la normativa de la ley 21.226, si mal no recuerdo, que es la ley que suspende varios procedimientos judiciales, se estableció que por el tiempo de pandemia
Exactamente, la ley 21.226, por el tiempo de pandemia, la mediación no es obligatoria. ¿Y hasta cuándo es este tiempo de pandemia? Que yo lo hablo así, pero es el estado de excepción constitucional que acaba de ser prorrogado. Hoy día terminaba, disculpen, acabo de pegarle al micrófono. Hoy día terminaba el estado de excepción constitucional, el último prorrogado terminaba hoy día, pero hace un par de días atrás se prorrogó hasta el 30 de junio. Por lo tanto, hasta el 30 de junio puedes demandar directamente, sin mediación, en el Tribunal de Familia correspondiente. ¿Cuál es el Tribunal de Familia correspondiente? Si estás demandando alimento, tú eliges en tu domicilio, el tribunal de tu domicilio o el tribunal del domicilio del papá o de la mamá. Por ejemplo, en el caso de la pensión de alimentos. Quería hablar también de las visitas, pero quizá va a ser necesario hablar en otro capítulo de esto, y solamente centrarnos en el tema de los alimentos. Creo que me deben haber quedado cosas en el tintero, pero no quiero alargarme tampoco, ¿cierto? El tema del 10% operó para pagar deudas de alimentos. Para poder establecer cuánto es lo que se debe, tú tienes que tener una liquidación, un cálculo actualizado de cuánto se debe. Para eso lo que uno pide es la liquidación de la deuda. Si no la pediste, tienes que pedirla. Uno entra al tribunal solicitando la retención de esos fondos para que no los saque, ¿cierto?, el papá. Y al mismo tiempo se pide la liquidación para saber cuánto es lo que se debe. Entonces, en este trámite nos hemos enredado, ¿okay? Pero es absolutamente necesario que exista una liquidación, porque ahí me va a decir si de 1 millón, 2 millones, 3 millones, y el 10% son 5 millones, bueno, esos 5 millones se le ordena a la AFP, primero retener todo. Una vez que tenemos la liquidación, 3 millones, se le dice a la AFP, páguele los 3 millones a la señora, y el resto el papá lo tiene que pedir. Ya se pagó, liquidación. Liquidación quedó en cero. Por tanto, existiendo cero deuda, solicito se me pague el saldo que queda del 10%. Es engorroso, es burocrático, es mañoso, es poco amigable, pero es la forma de hacerlo. Es que no sale la liquidación, llevo 2 meses, pídela de nuevo, llena el tribunal de escrito. Es que la FP me dice que no me puede porque retuvo, pero pagó. Existen otras medidas que yo las comenté en un video, que es el desacato. Y que algunos, ya, ahora, que ocurre que incluso en algunos tribunales se ha negado el desacato. El desacato es un delito que consiste en no dar cumplimiento a una orden judicial. Si el tribunal ordenó la retención de los bienes y la AFP no lo hizo, es un desacato. Y lo que en algunos momentos funcionó fue pedir el desacato respecto del gerente de la AFP. Y ahora lo que se está pidiendo incluso es que esos antecedentes pasen a fiscalía para ver la comisión del delito. Son muchos temas, si se dan cuenta, y no quiero aburrir más de la cuenta, pero he tratado de encapsular más o menos los temas que hemos visto en el canal de TikTok. ¿Qué pasa si no pago? Perdón, ¿qué pasa si el papá no paga? ¿Qué herramientas tengo? Bueno, tienen que dar cuenta al tribunal que no se ha pagado. ¿Y cómo se hace? Pidiendo la liquidación, porque ahí aparece cuánto te debe. Se le notifica la liquidación. ¿Y luego qué hago? Se pide arresto, y este arresto va creciendo en intensidad. Primero 15 días, perdón, primero en las noches, después 15 días, después 30 días. Para el tema de las visitas es lo mismo, ¿eh? También existen apremios, ¿ya? Bueno, creo que he podido resumir un poquito más en 24 o 25 minutos. Algunas preguntas. Alguna vez me preguntaron si hay esta deuda pendiente. Los hijos están estudiando todavía. Y el caballero viene y pide rebaja. ¿Pueden decretársela? Claro que se puede si ocurre una causal que autoriza, que es un cambio de circunstancia económica. Si hay un cambio de circunstancia, si yo gano 1 millón
y luego gano 500, hay un cambio de circunstancia en mi ingreso. Pero es que debe 10 millones. Bueno, pero ¿por qué no, qué hizo su abogado que no ha cobrado sus 10 millones? ¿Tiene abogado? ¿No le funciona? Cambie de abogado. Transforme esa deuda en una deuda ejecutiva. Hay maneras de hacerlo. ¿Dónde tengo que demandar al papá de mis hijos por alimentos? Tú eliges, en el domicilio tuyo o en el domicilio de él. ¿Ya? Bueno, son bastantes las preguntas que quizá también van a quedar fuera, pero en el fondo, respecto de alimentos, podríamos decir que esto es lo más preguntado, lo que más se me ha consultado, lo que más ha generado inquietud, y bueno, sobre todo el tema del 10% que lamentablemente el sistema no dio abasto. ¿Sí? Está claro que tanto el tribunal como el AFP no estaban preparados para este tipo de cosas. Y hay mucha gente todavía esperando las liquidaciones. Hay mucha gente esperando las órdenes de retención y también las órdenes de pago. Cuando ya se pagó y la retención ahora hay que liberarla para el caballero, digamos, lo que quedó, también ha habido problemas con eso. Entonces, la verdad es que los casos son, eh, en general, se repiten, pero cada uno tiene sus circunstancias. El tutorial que yo hice para efectivamente aprender a ingresar escritos al Poder Judicial va en esta idea: pedir liquidación, pedir retención. En el tutorial yo explico ahí cómo se pide la liquidación, que es lo primero, lo básico. ¿Ya? Bueno, creo que ya les dije hasta cuándo se tiene que pagar. Sí, se los dije. En el caso de enfermedad eso no corre, ¿cierto? Y la verdad es que creo que este segundo capítulo solamente de pensión de alimentos lo vamos a dejar hasta acá. Me hicieron aquí, encontré otra pregunta. ¿Para pedirse su rebaja se debe estar al día? No, no. Tiene relación con la pregunta anterior, ¿no? Insisto, si hay una causal, usted lo puede pedir, ¿ya? La otra gran pregunta que se me preguntó mucho ahora: reajuste de la pensión. ¿Qué es el reajuste de la pensión? Cuando se estableció la pensión, se dijo usted va a pagar 100.000, 200.000, o va a pagar un 30% del ingreso mínimo, o el 40% y esto será reajustado. Antes se hacía por IPC. Usted paga 200.000 pesos reajustado por IPC, por ejemplo. Hoy día lo que se hace es usted paga un 40% de un ingreso mínimo y el reajuste es por el ingreso mínimo. Cada un año, 6 meses, un año y medio, se aumenta el ingreso mínimo. Entonces, si aumenta el ingreso mínimo, va a aumentar el porcentaje que está fijada la pensión de alimentos. Como cambia lo primero, va a cambiar lo segundo, ¿cierto? Si ya no es 326.500, sino que es 340, obviamente los 130.600 ya no van a ser 130.600, van a ser 135, por ejemplo, por decir algo. No, el cálculo claramente no es exacto, pero la idea es la que quiero que establezca. Ahora, ¿eso es automático? ¿Lo tengo que pedir? Está incorporado ya en la sentencia. Lo que uno tiene que hacer es pedir la liquidación de la deuda, porque si ocurrió en el transcurso de 5 años que se aumentó el ingreso mínimo 3 veces, pero a ti te sigue pagando 130.500, bueno, debió haber aumentado 3 veces eso, y no aumentó. Entonces el funcionario contable del tribunal lo que va a hacer es decir, usted empezó en 130, pero aquí, un año y medio, debió haber subido a 132, no lo hizo. Después de 3 años debió haber subido a 135, no lo hizo. Por lo tanto, aquí estas colitas las voy a sumar y le voy a dar. Y le aviso que la pensión que tiene que pagar hoy día es esta. Todo eso aparece en una especie de documento Excel. No es un Excel, pero es un documento ordenado donde aparece fecha, periodos, monto original, pensión reajustada. Por lo tanto, para pedir el reajuste, tienes que pedir la liquidación de la deuda. El tutorial va en esa idea también que tengo en el perfil de TikTok. ¿Ok? Así se pide el reajuste, pidiendo la liquidación de la deuda. No hay que hacer nada más, simplemente pedir la liquidación de la deuda. Otros papás calculan y pagan. Otros han pagado de más porque saben que hay un reajuste. Eso está bien. Eso es lo que es esperable. ¿Ya? Nadie te va a ir a decir que tenéis que pagar el reajuste.
Pero ¿cómo lo hago yo? Que necesito que te actualices porque las necesidades del niño o de la niña van creciendo, ¿cierto? Así que estoy aquí tratando de ver si hay alguna otra pregunta de que se me haya traspapelado. Y la verdad es que parece que no. Parece que pudimos abarcar una cantidad importante de preguntas. Y lo estaríamos dejando hasta acá, este capítulo respecto de pensión de alimentos. Bueno, el 10%, como les decía, tiene que ver con esto. Y la verdad es que es uno de los temas más preguntados junto con las visitas y junto con el tema de las deudas. Bien, la idea es que esto genere también preguntas a partir de la gente que me pueda escuchar. Y si hay algún tema que obviamente genera consulta, preocupación, bien, aquí estoy, ¿no? Creo que estamos viendo todas las preguntas, vimos todas las preguntas que han originado video, ¿ya? En TikTok, por lo menos. Mira, aquí hay una interesante que se me está quedando. Pago la pensión, pero no me dejan ver al hijo. Es una reciente. Ya, es un gran tema. Son dos cosas distintas. La pensión es una cosa, la visita es otra cosa. Pago la pensión, pero la mamá no me deja ver a mi hijo. Demanda visita. No creas que porque pagas pensión tienes derecho a ver. No, no es una cosa por la otra. Malamente se confunden las cosas. Malamente tendemos a instrumentalizar una cosa por la otra. Disculpen. Pero son cosas distintas. Si yo pago la pensión, que está muy bien, sigue haciéndolo, y no te dejan ver al niño, a la niña, demanda. Demanda de relación directa y regular. Ese es el consejo. Disculpen, me volvió la tos de un resfrío bien complicado. Otro tema que aquí aparece que se me estaba quedando. ¿Pueden los abuelos demandar visitas? Bueno, perdón, pero el tema de los abuelos. Las visitas las vamos a dejar para otro capítulo. ¿Qué pasa si el papá no tiene, no lo puedo pillar, no paga, no trabaja? ¿Puedes demandar a los abuelos por pensión? Sí, puedes demandar a los abuelos por pensión. A los dos tienes que demandar. Y puedes demandar a ambos abuelos, ¿ah? Ojo, cuidado, a los abuelos paternos y maternos, pero sí, se puede. Existe esa posibilidad y mucha gente no lo hace porque qué culpa tienen los abuelos del incumplimiento y responsabilidad del hijo, pero es una medida, es un derecho, está en la ley y se puede hacer perfectamente. ¿Desde cuándo? Y esto es, mira, una pregunta reciente, un video reciente que subí ayer, creo, ¿no? ¿Desde cuándo se debe la pensión? Se debe desde que se notifica la demanda. ¿Ya? Yo presento una demanda, se notifica, desde ahí se debe. Porque tú estás notificando la demanda y la resolución de esa demanda del tribunal, tú presentas la demanda y el tribunal dice algo, emite una resolución y dice por acogida la demanda, a tramitación, notifíquese a don Juanito, mientras tanto los alimentos provisorios van a ser tanto y vamos a fijar una audiencia. Desde ese momento, esa resolución junto con la demanda se va a notificar, se va a poner en conocimiento del demandado del papá, en términos generales. Cuando le llega a las manos, queda notificado desde ese momento, se deben. Generalmente es a partir del mes siguiente. O sea, si me llegó el 20 de marzo, yo tengo que empezar a pagar en abril. Desde ahí en adelante debo los alimentos. ¿Ya? No se cobra hacia atrás. Es que hace 10 años que yo quería demandarlo. ¿Puedo cobrar hacia atrás? No se puede. No se puede. ¿Ya? Lo único que se puede es perdonar hacia atrás una deuda que ya existe, pero cobrar hacia atrás no. Se cobra, o sea, se empieza a deber desde que se notifican los alimentos. Ya, espero haber cumplido con la mayor cantidad de temas. Nos pasamos un poquito, pero correspondía. Derecho de alimentos. Eso fue este capítulo. Muy bien, los espero en el próximo. Adiós.